vamos a comenzar entonces esta grabación y pensando ya que son las 9, vamos a ser súper puntuales con el workshop y vamos a comenzar la actividad, ¿ya? Primero que nada, quisiera agradecer a quienes se conectan hoy día. Para mí es un placer hacer una actividad de este tipo. Sé que por motivos de pandemia tenemos que hacerlo de forma online. Me encantaría que pudiéramos vernos en algún momento, ojalá pronto. Y este workshop lo hemos organizado desde la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso con el apoyo de académicos internacionales. Y esto va en línea con la colaboración que estamos realizando desde hace un buen tiempo. Aquí está el equipo, ¿cierto?, de la Universidad de Londres. Está Taku Fujiyama principalmente, que lidera ahí el equipo, y asimismo también está Mike Voltes del Centro de Investigación de UNIT. Y en este sentido, el workshop que queremos realizar está netamente pensado en una realidad local, que es el metro de Valparaíso. En el metro de Valparaíso está el equipo de Diego Ramírez. Diego Ramírez es quien lidera el área comercial y a través de él hemos tenido el contacto y la buena voluntad de recibirnos también para poder realizar este workshop en el sentido de tal vez toda la investigación que nosotros hemos desarrollado, poder llevarla también a puerto en ese sentido. Y entonces un poco la dinámica que queremos trabajar en este workshop es cómo poder trabajar en conjunto con Metro de Valparaíso e ir desarrollando también alianzas desde la academia a la industria. Yo creo que ese es uno de los objetivos también de este workshop, no quedarse solo en lo teórico, sino que avanzar hacia algo más práctico. Y este acercamiento, esta oportunidad que nos da el equipo de Metro también yo creo que es muy bienvenido, ¿ya? Y yo quería mencionar que tenemos una agenda bien interesante con 3 presentaciones principales y una discusión final. Entonces también para de alguna manera, para cuidar nuestro tiempo también, el tiempo de cada uno, queremos ir viendo, ojalá mantener los tiempos idealmente, unos 20 minutos cada presentación más o menos, esto lo vamos a ver con más detalle en la siguiente diapositiva. Y sin embargo, obviamente nos podemos mover un poquito del tiempo, podemos ajustarlo un poco. Entonces, como les decía, bienvenidos y bienvenidas a cada uno y cada una de ustedes a este workshop que se focaliza en el metro, ¿cierto?, en estaciones de metro, y es cómo podemos estudiar el comportamiento de los pasajeros en estos espacios de alta interacción. Así que eso principalmente contarles y repetir para quienes se han integrado recientemente. Primero, estamos grabando esta presentación, ¿cierto?, este workshop, y segundo, para quienes quieran esta traducción, ¿cierto?, simultánea, pongan abajo el botón, ¿cierto?, de donde dice el idioma que ustedes manejan, ¿cierto? Entonces, si ustedes ponen español, ¿cierto?, van a ir escuchando en español. Si ustedes ponen en inglés, van a ir escuchando en inglés, ¿cierto? O sea, va a ser una traducción simultánea. Espero que todo vaya bien hasta ahora y ustedes me vayan escuchando de buena forma, ¿ya? Así que eso es un poco la bienvenida, agradecerles, como les digo, y contarles un poco qué es lo que tenemos pensado para esta actividad. Tenemos aquí la agenda, déjenme pasar por acá. Entonces, tenemos esta agenda en el sentido de que primero hay algunas consideraciones, ¿cierto? Esto es parte de, como les decía, una colaboración que venimos trabajando con el equipo internacional, con la gente, ¿cierto?, de Metro Valparaíso ahora, de F Valparaíso. Y esto es parte de un proyecto de Fondesit que yo estoy liderando, y la idea un poco es considerar también cómo esa investigación, como decía anteriormente, se lleva a terreno, se lleva a la realidad. Entonces vamos a hablar de cómo el uso de los datos, de la experimentación, puede ser útil para el entendimiento, ¿cierto?, del comportamiento de los pasajeros. Cada uno de los grupos que estamos acá, ¿cierto?, vamos a hablar un poco de quiénes somos en una presentación de cada grupo.
pero también vamos a hacer alguna presentación de la investigación relacionada al tópico, ¿cierto? Y vamos a trabajar después, al final, después de un descanso, en una discusión. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Cuáles son los desafíos? Este workshop está focalizado, ¿cierto? Está dirigido, como bien mencionó anteriormente, al equipo, ¿cierto?, de F Valparaíso, al Metro de Valparaíso, y obviamente a los investigadores y también tesistas que están hoy día presentes. Por lo tanto, no está abierto al público general, pero es un espacio de confianza donde podamos ir compartiendo lo que hemos ido trabajando. Así que eso por un lado, me gustaría que antes de comenzar hiciéramos a ver si me permite esto, me gustaría hacer como un saludo oficial y pudiéramos salir todos en una gran foto. Vamos a ver si antes de comenzar y pudiéramos aquí aprender un poco de... Perdón, ahí. Entonces, si ustedes pudieran aprender sus cámaras, y yo sacar acá un pantallazo de quienes están presentes, sería genial. Y así poder conocerlo un poco, la cara de cada uno. Yo sé que conozco muy bien a Mike, a Taku, también a Mira que ha estado también en otras presentaciones, a Diego también, ¿cierto? Carla. Así que, bueno, ahí voy a quienes puedan, ¿cierto?, estar ahí con cámara y puedan salir en una foto. Aquí le pongo pantallazo. Bueno, contarles un poco quiénes somos los que estamos acá, del equipo de la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Estoy yo, ¿cierto? Hay algunos tesistas, ahí está Carla por ahí que aparece en la pantalla, y también hay más gente que se va a ir sumando, ¿cierto? Ahí está Rodrigo, quien nos ha ayudado con todo lo que es el equipo, ¿cierto?, de difusión, organización de esta actividad. Así que ahí les voy a ir presentando un poco más quiénes somos dentro del equipo. Yo sé que ahí Mike después va a presentar a su equipo también y va a ir contando quiénes están detrás. Taku también va a tener su espacio, pero también déjenme presentar también un poco a Diego Ramírez, que está trabajando ahí en Metro Valparaíso, y todo su equipo que está atrás. También, y gente que está trabajando en F Valparaíso. Ellos de alguna manera van a participar y van a estar presentes también ahí. Así que feliz también de que después se vayan ustedes conociendo. Yo creo que ese también es uno de los objetivos también de este workshop, que también ustedes puedan conocerse y de repente también tener acceso. O sea, yo me imagino, por ejemplo, Diego con el equipo de Metro pueda de repente acceder a los sistemas de trenes de Alemania, o gente que trabaja en la industria de los trenes de Londres o de Inglaterra. Entonces, también eso es interesante para que ustedes de a poco se vayan conociendo sus caras, ¿ya? Así que genial por ese lado. Ahí está Diego con su cámara prendida, así que bienvenido también Diego y al equipo de Metro Valparaíso. Así que partamos un poco por acá también. Sí, por favor, si alguien me quiere interrumpir, me quiere preguntar algo, bienvenido también, ¿ya? Aquí en este especie de esquema, ¿cierto?, de programa, es un poco el desglose de lo que queremos trabajar hoy día. Acá en Chile son las 9 de la mañana, un poco temprano. Obviamente en Europa un poco más tarde, ¿cierto? Sí, mi habitación decía Alemania 13 horas, Inglaterra no sé cuánto. Exacto. Y Chile, no la mañana, ahora. Exacto. Entonces, yo creo que aquí la dinámica que podemos generar es de alguna manera ir buscando, como decía yo, a veces por segmentos, de repente partir yo conversando, ir avanzando, después Mike, y después podemos hacer un descanso, y después puede venir Taku con su equipo y después generar una discusión. Y en esta discusión, que es como al final, yo les quería sugerir, si es que de alguna manera ustedes quisieran restarse de esta discusión, quienes no quisieran participar o tienen otros compromisos o sienten que de alguna manera no tienen todos los conocimientos, toda
las herramientas para sentirse cómodo en esa discusión, podemos quedar solos los académicos y el equipo de F Valparaíso también, no hay problema, ¿ya? Entonces ahí vamos a discutir cómo poder llevar la investigación a terreno, qué podemos hacer, qué cosas prácticas podemos lograr y cuáles son los siguientes pasos. Y ahí en la discusión podemos volver de nuevo a esta presentación, a esta diapositiva, para dar cuenta un poco de estas preguntas, ¿cierto? Y podemos revisarlas con calma. Pero esta sería un poco la dinámica, ahí están los potenciales presentadores y presentadoras, y la idea es que vayamos un poco en ese esquema, ¿ya? Veamos si hay alguien más que está en espera. Vamos a habilitar ahí a más gente que se está sumando. Ya, entonces comencemos con mi primera parte. Yo les voy a contar un poco quiénes somos los que estamos trabajando aquí en la Pontificia Universidad Católica Valparaíso. Por un lado, estamos focalizados, los académicos y académicas, en temas de transporte y logística. Aquí somos parte de la Escuela de Construcción, de Ingeniería de Construcción y Transporte. Aquí colaboramos, ¿cierto?, directamente con el Metro, con el Metro Valparaíso, con la industria, en términos de, también de puertos. Acá tenemos un puerto en Valparaíso, ¿cierto? Tenemos obviamente el tren que yo les decía, tenemos los ascensores que suben, ¿cierto?, a los cerros, tenemos un sistema de trolebús que también es eléctrico, ¿cierto?, y conecta varias partes del plano de Valparaíso, tenemos los sistemas de transporte urbano, en fin, yo creo que hay una serie de elementos de sistemas de transporte que nos permiten trabajar también mucho en terreno. Y obviamente, de alguna manera queremos colaborar también internacionalmente, queremos que también lo que nosotros hacemos lo puedan conocer otros investigadores e investigadores y viceversa. Queremos buscar puntos de colaboración y de conexión, ¿cierto? En ese sentido creemos que también puede haber una oportunidad también de intercambio también en el futuro, donde podamos intercambiar estudiantes, intercambiar experiencia, compartir de alguna manera los resultados, ¿ya? Así que este es un poco el equipo. Ahí vamos a ir a Alejandra también, que se nos está sumando. Entonces, y este es el equipo que estamos acá, ¿cierto? Lorena, Vicente, ahí estoy yo, Sebastián, está María Isabel, está Alejandra más abajo ahí, y Eduardo que está también más abajo, ¿ya? Así que ese es el equipo nuestro, y acá tenemos harto potencial también para poder seguir investigando sobre estos temas de transporte y logística. En mi caso, yo me concentro en temas de metro, ¿cierto?, de estaciones de metro, y veo el tema de pasajeros, ¿cierto?, el comportamiento pasajero, y es un poco el foco de este workshop. Entonces, hoy día les quiero presentar este concepto, ¿cierto?, de cómo cambiar el diseño, ¿cierto?, de una estación, por ejemplo, y cómo eso repercute en los comportamientos de pasajeros. Y tiene que ver con este concepto, ¿cierto?, de qué se necesita para tener buenos comportamientos. Y yo creo que uno de las premisas es que un buen diseño puede generar un buen comportamiento. Yo creo que eso es un poco la hipótesis que he estado tratando de comprobar. Entonces este trabajo lo venimos realizando con Alejandra y también con tesistas también, eso es importante destacarlo ahí. Y algunos de ellos ahí están presentes acá, Matías, Carla, incluso hay otros que no han podido estar, pero que han participado de esta investigación. Entonces, un poco lo que les quiero presentar hoy día son 3 puntos principales y que tienen que ver con una mirada distinta del típico enfoque de la ingeniería de transporte. Comúnmente la ingeniería de transporte se focaliza mucho desde la mirada de los modelos, del transporte propiamente tal, de la infraestructura, pero creo yo, y un poco lo que hemos traspasado acá con el equipo, es que se necesita una mirada de diferentes disciplinas para poder atacar este problema, ¿cierto? Que enfrentan de repente los pasajeros al subir y bajar de una estación, ¿cierto? De un tren. Y tiene que ver con incluir conceptos como el segundo punto, la accesibilidad en las estaciones. Y la accesibilidad netamente tiene que conversarse desde otro ángulo, no necesariamente desde la ingeniería de transporte. Y por último, en el tercer punto me gustaría ir avanzando sobre todo lo que es la colaboración que estamos generando acá y potenciales ideas de laboratorios vivos, ¿cierto? Ahí les voy a contar un poco de qué se trata esa
esa idea. Entonces, primer punto que me gustaría como mencionar, y esto le puede hacer sentido también al equipo de Metro Valparaíso, que de alguna manera los estudios indican que una estación no solo se tiene que entender como un espacio, ¿cierto?, de movilidad de flujos, no es solamente un paso, un punto de flujos que llega a ser una estación terminal o llega a ser una estación, no sé, de paso, una estación de transbordo, sino que también se tiene que entender más allá de los flujos como un espacio de lugar, un espacio de interacción, un espacio donde se genere de alguna manera un espacio de estar, de alguna manera de sentirse cómodo, a gusto, ¿cierto? Y esa interacción genera este concepto no solo de nodo, sino que también de lugar. Entonces, las estaciones, al entenderlas como nodo-lugar, necesariamente tienen que tener una mirada más interdisciplinar, y no solamente, como decía antes, desde la ingeniería de transporte. Entonces, en ese sentido, buscamos con ese enfoque estudiar los pasajeros, ¿cierto? Pero desde una mirada distinta, ¿cierto? Entonces nosotros creemos que el estudiar la interfaz entre el tren y el andén es una de las complejidades más grandes, especialmente ahora que estamos retornando un poco a la presencialidad, porque se ve un alto flujo ahora de pasajeros en las estaciones. Empieza a crecer, ¿cierto?, la aglomeración en otros espacios incluso. Y entonces se ve afectado esta eficiencia y la seguridad de las estaciones. Entonces esta es una foto un poco de lo que pasa en una estación, y vemos cómo esta estación no solamente es un punto de flujo, ¿cierto? Vemos cómo también la gente se sienta, conversa, interactúa. Entonces va más allá, ¿cierto?, de lo que menciono, ¿cierto?, de esta ingeniería de transporte. ¿Qué cosas podemos estudiar acá? Bueno, efectivamente desde el diseño podemos estudiar cosas como el ancho de las puertas, el uso de puertas en andén, el pasamano dentro del tren, el asiento, el layout en general, la brecha, ¿cierto?, que esta distancia o altura entre el tren y el andén. Podemos estudiar lo ancho, ¿cierto?, de andén, las zonas de espera preferencial, la información, podemos estudiar los accesos, ¿cierto? Y obviamente otros elementos de movilidad, ¿cierto?, que tienen que ver con mobiliario urbano, bancas, que son complementos, ¿cierto?, que de alguna manera nos permiten descansar o esperar a la llegada del tren. Entonces, ¿qué cosas hemos avanzado? Hemos avanzado en todo lo que está en negro, ¿cierto? Lo que está en rojo es lo que nos falta también por ir estudiando. Y hoy día lo que les quiero presentar obviamente es lo que hemos avanzado, ¿ya? Entonces, en una primera mirada de las diferentes estaciones que presenta la red de Metro Valparaíso, esta es la línea Metro Valparaíso, para quienes no lo conocen, compone de una línea de ferrocarril, ¿cierto?, con doble sentido de tránsito, y que va desde Limache hasta la estación Puerto. Y compone de toda esta estación. Algunas estaciones son cerradas, son subterráneas, otras son abiertas, de cielo abierto, como se les dice, y otras son terminales, ¿cierto? Tienen diferentes funciones. De esas estaciones hemos escogido algunas que tienen esta característica de nodo lugar, ya sea por su funcionalidad, por su condición de, como decía, de terminal o de transbordo o de paso incluso, pero también tienen esa característica de lugar, ¿cierto? En el sentido de que también se relacionan con el entorno, dependiendo un poco de los edificios que hay alrededor, del espacio público, de las características de esa interacción, ¿cierto?, que se genera. Por ejemplo, hay estaciones que están a nivel de la calle, y por tanto hay una interacción necesariamente con las veredas o con otros espacios de movilidad fuera de la estación. De eso, a partir de esa primera selección de estaciones, quisimos buscar en la literatura cierto estándar de accesibilidad, porque queríamos estudiar este concepto, cierta accesibilidad, desde una mirada un poco más amplia, y encontramos diferentes estándares. Algunos son internacionales, otros son nacionales, y se focalizan en diferentes elementos de circulación, como se ve ahí en la tabla. La primera columna indica los elementos de circulación, desde los asientos hasta las brechas, y después aparece, ¿cierto?, este estándar con diferentes condiciones, cuáles son
los elementos y cuáles son los estándares ideales, las dimensiones, el espacio necesario, en fin. Y aquí entonces aparecía un poco este estándar para ver si cumplían o no este estándar en algunas estaciones, era un poco la búsqueda. También lo hicimos para los andenes, queríamos ver cuál era el estándar existente para andenes, y para eso buscamos literatura nacional e internacional, y nos focalizamos en esta ruta accesible, en la zona de espera, ¿cierto? Ahí como aparece en la primera columna, hasta llegar a la señalización, o sea, más allá de la interfaz tren-andén en el sentido de la puerta, sino que nos quisimos preocupar de qué es lo que pasaba también en cada uno de los puntos de elemento, incluso incluyendo asientos y otros elementos más. De eso fuimos, a partir de eso fuimos observando un terreno. ¿Qué es lo que empezamos a observar? Yo sé que en estas fotos van a aparecer situaciones que les van a parecer interesantes de estudiar. Entiendo también que hay varios proyectos de metro que están remodelando estaciones, entonces todas estas cosas pueden ir cambiando en el tiempo y se están proyectando nuevos diseños, pero es parte del análisis, ¿cierto? De ir investigando un poco qué es lo que está pasando con estos espacios. Una primera foto que aparece acá son estas barreras que se utilizan, ¿cierto?, para evitar que la gente se caiga a la línea del tren, y que tiene que ver con también cómo se acomoda la gente en las puertas, ¿cierto? El ancho de las puertas también es algo importante a considerar. El ancho de las puertas, ¿cierto?, en los trenes de Valparaíso es de alrededor de 1,4 metros. Sin embargo, nosotros también hemos hecho análisis experimental, donde muestro este gráfico, y donde se ve que en el eje horizontal es el ancho de las puertas, ¿cierto? Y en el eje vertical es el flujo de saturación, ¿cierto? Pensémoslo como la cantidad de pasajeros, ¿cierto?, que puede salir por unidad de tiempo o por normalizado por la dimensión del ancho. Entonces vemos cómo a medida que aumenta el ancho de las puertas, ¿cierto?, yo tengo más flujo, puedo descargar o cargar más gente, ¿cierto? Sin embargo, llega un punto donde ese aumento en el ancho no aumenta en la misma proporción el flujo. Entonces, algo empieza a pasar. Y ese punto es alrededor de 1,6 metros, ¿cierto? Entonces podríamos decir que tal vez ese punto podría ser algo que pudiéramos recomendar. Entonces, y también hay otras explicaciones, tal vez se necesita un mayor ancho, pero tiene que ver con las filas de flujo, ¿cierto?, que se producen en la bajada y subida. Hay veces que hay pasajeros adentro del tren que están obstaculizando, o por ejemplo estas barreras que también pueden obstaculizar la descarga de pasajeros. Entonces obviamente yo creo que ahí hay un punto que podemos ir trabajando con respecto a cómo el ancho de las puertas puede cambiar la conducta de pasajeros. Si vemos otro elemento que se puede implementar en los andenes, son estas puertas, ¿cierto?, de andén. Un estudio que hemos hecho con TACU justamente, y con el apoyo también de Mike, que nos ha ido colaborando también, es poder identificar, ¿cierto?, cómo se comporta la gente cuando tenemos estas puertas de andén en las estaciones. Las puertas de andén se entienden que son elementos que evitan que los pasajeros, ¿cierto?, se caigan a las líneas del tren, también mejora otros conceptos de ventilación y otras cosas más, pero principalmente se busca eso, ¿cierto? Sin embargo, también hemos observado que al tener las puertas de andén, la gente, ¿cierto?, se ubica más a los bordes de las puertas, ¿cierto?, evitando colapsar, ¿cierto?, o quedarse al frente de ellas, y eso mejora la descarga de pasajeros. Además se produce este efecto, ¿cierto?, de formación de arco, donde la gente se va formando alrededor, ¿cierto?, de las puertas, porque conoce dónde está la puerta del tren, al final, sabe dónde ubicarse. Entonces eso mejora de alguna manera el comportamiento, ¿cierto? Entonces ahí vamos viendo cómo estos elementos pueden cambiar efectivamente un comportamiento más allá de prevenir accidentes. Obviamente también es súper importante el ancho de andén. Cuando vemos estaciones del Metro Valparaíso, vemos este tipo de configuración, donde el ancho completo del andén es de alrededor de 3 metros, más o menos. Sin embargo, cuando vemos, por ejemplo, que una persona se sienta en la banca, obviamente con el uso de sus piernas, por ejemplo, ya empieza a quedar solamente disponible casi la mitad del espacio del andén. Si además descontamos la línea amarilla que se pone al borde del andén, ya va quedando solamente 1 metro de ancho efectivo, lo que es muy poco pensando en la alta aglomeración de pasajeros, ¿cierto?
En estudios de simulación, hemos probado que en este gráfico que aparece acá, que a medida que aumenta el ancho del andén, el eje horizontal, se tiene una mayor capacidad, ¿cierto?, del andén, en el eje vertical. Y lo mismo que en el caso anterior que hablábamos de las puertas del tren. A medida que yo aumento este ancho, no se logra, ¿cierto?, un aumento en la misma proporción a partir de un punto. Y ese punto que hemos estudiado es alrededor de los 4 metros. Entonces podríamos llegar a empezar a pensar que tal vez ese punto de 4 metros sería tal vez un ancho recomendado. Ahora bien, yo creo que es importante también considerar diferentes porcentajes de demanda también. Ahí aparecen los porcentajes desde 100 a 25. 100 es que el tren y el andén está completamente saturado, y 25 es que hay una demanda muy baja, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden ir viendo cómo cambia eso. Y eso lo comprobamos también con los niveles de servicio, que es el level of service, ¿cierto? El nivel de servicio, el loss, que va desde nivel A a nivel F, ¿cierto? Entonces ahí podemos ir comprobando cómo a medida que yo aumento el ancho, ¿cierto?, de andenes, también ese nivel de servicio mejora. Ahora bien, también en las zonas de espera, y aquí quiero destacar también la colaboración que hemos tenido con Mike, en el sentido que él nos ha proporcionado también este apoyo con el software VTrack, que nos permite identificar cada persona, ¿cierto?, en su posición exacta en el andén. Experimentalmente hemos estudiado estas zonas de espera. Entendemos que estas zonas de espera son espacios reservados para personas con movilidad reducida, como la persona que aparece en el número 1 ahí en la foto a la izquierda, que es una persona en silla de ruedas. Estas zonas de espera de alguna manera generan un espacio, ¿cierto?, preferencial, donde esa persona podría tener un espacio más cómodo para poder esperar el tren, ¿cierto?, antes de subirse. A través de este software VTrack hemos identificado la posición de cada persona, y con esa posición hemos determinado cuál es el espacio que ocupa una persona en silla de ruedas. Lo que es bastante interesante, porque pensábamos que de alguna manera ese espacio podía ser parametrizado con una elipse o con algo, ¿cierto?, una fórmula, una ecuación, y nos damos cuenta que al final es un polígono bien extraño, y que de repente tiene como límite los bordes del andén. Ahí aparece la letra B en color verde, porque es el borde del andén, que también puede ser un espacio disponible también. Incluso las personas que están alrededor también van restringiendo obviamente ese espacio. Ahora bien, creemos que también es bueno compararlo con los casos cuando tenemos, por ejemplo, personas sin movilidad reducida o sin discapacidad. Entonces vemos que una persona con algún dispositivo de movilidad, como una silla de ruedas, puede necesitar hasta un 60% más de espacio para poder moverse. Lo que es interesante porque nos permite mejorar estos diseños al final. Otro punto interesante que queríamos compartir es el estudio de las líneas amarillas. A través de alguna manera, de estudios experimentales, hemos estudiado, y con metodología del Metro de Londres, hemos estudiado cuál es el nivel de cumplimiento de la línea amarilla. En el Metro de Valparaíso, que aparece en la foto a la izquierda, aparece primero estas baldosas, ¿cierto?, podotáctil, que son estos podos que permiten sentir la alerta, ¿cierto?, para no caerse a las líneas del tren. Son de unos 60 centímetros de ancho. Sin embargo, hay otra línea más delgada, que ustedes ven ahí al medio del andén, y esa línea delgada permite mejorar el flujo, ¿cierto?, dentro del andén, para que de alguna manera se favorezca el caminar por la derecha. Sin embargo, cuando se ve la señalización por un lado y se ve la información, puede llegar a confundir, ¿cierto? Cuando ustedes ven la imagen, ¿cierto?, ven dos líneas y no saben a qué se refiere esa información que aparece ahí, ¿cierto? Solo traspasa la línea amarilla para abordar el tren con flechas indicando hacia abajo. No se entiende muy bien. Entonces yo creo que aquí, en el tema de la línea amarilla, se puede estudiar la información que se le entrega, pero también el nivel de cumplimiento a partir del espesor. Y nosotros hemos determinado que, obviamente, a mayor espesor de la línea amarilla, mayor es el nivel de cumplimiento. Ahí aparece una tabla a la derecha, ¿cierto?, con los pies que se marcan, ¿cierto?, entendiendo que el cumplimiento es 100% por un nivel 5 cuando todas las personas no cruzan la línea amarilla, ¿cierto? Entonces vemos que si aumentamos el espesor, más gente va a cumplir eso. Sin embargo, también hay que preocuparse de la textura, ¿cierto?, y del material que se usa. Porque para personas, por ejemplo, en silla de ruedas, puede ser que algunos elementos como estos podos, esta alerta en el borde de andén, puede molestar la subida y bajada, ¿cierto? Entonces puede ser más incómodo o una percepción de inseguridad. Ya terminando algunos puntos del diseño,
me gustaría detenerme en el tema de la brecha vertical y horizontal. Entendemos que este elemento depende de varias cosas, depende ¿cierto? Del diseño del tren, depende del desgaste de los rieles, depende del diseño de la plataforma, del andén. Entonces hay una serie de cosas. Sin embargo, hemos podido estudiar experimentalmente la brecha y hemos identificado ciertas zonas. En este diagrama que aparece a la derecha, vemos cómo en el horizontal está la brecha, en el eje horizontal está la brecha horizontal, que está a distancia, ¿cierto?, entre el tren y el andén, y en el eje vertical está la altura entre el tren y el andén. Y estas zonas se fueron generando a partir de experimentos con personas con movilidad reducida y discapacidad. Antes de la pandemia no hemos podido retomar eso, pero la idea fue generar zonas donde se pudiera recomendar ciertas brechas. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que la zona 1 es una zona recomendada en el sentido de que hoy día podemos aceptar de alguna manera brechas de alrededor de 2 centímetros. Y a medida que vamos aumentando la brecha, la posibilidad de subir y bajar sin inconvenientes o sin dolor o incluso sin afectar la posibilidad de subir y bajar. O sea, podemos llegar a tener una zona 5 con brechas superiores a los 10 centímetros y efectivamente ahí no llega a permitirse la posibilidad de subir y bajar. Entonces, estamos buscando formas de llegar a estándares nuevos que nos permitan controlar un poco estas brechas de alguna manera, y las soluciones que propongamos van a ir apuntando a eso. Ojalá no tener brechas más allá de 5 centímetros, por ejemplo. Con eso pensado, con esos estándares, fuimos a estudiar las estaciones que observamos, ¿cierto? Que les contaba de este concepto de nuevo lugar. Y aquí aparece un poco la lista, ¿cierto?, de los estándares, y aparece en un mapa, ¿cierto?, de colores. Rojo es que no cumple, verde es que sí cumple, y amarillo es que cumple, pero parcialmente. Y vimos cómo cada estación, ¿cierto?, Limache, Miramar, etcétera, va cumpliendo o no cada uno de los estándares. En general, se observa, ¿cierto?, que el incumplimiento está más o menos focalizado en temas como el intercomunicador, la falta de zonas de espera, el apoyo, ¿cierto?, para poder subir, o sea, levantarse o bajar en las bancas, algunos elementos de respaldo en las bancas, y el tema de la ruta accesible al final, ¿cierto?, cómo yo accedo al final al andén. Entonces, por ahí un poco fuimos viendo dónde estaba al final el problema, ¿cierto?, de accesibilidad para poder después atacarlo con las soluciones que a futuro propongamos. Y a nivel del tren, también observamos algunos conflictos, ¿cierto?, del punto de vista de accesibilidad con cumplimientos, ¿cierto?, los mismos colores que mencionaba antes, y vimos que de alguna manera el grado de incumplimiento está asociado a principalmente al ancho de las puertas, ¿cierto?, al contraste entre el piso del tren, ¿cierto?, y el andén, a la necesidad de incluir avisos luminosos, ¿cierto?, y sonoros de la apertura y cierre de las puertas, por ejemplo, incluir espacios más cómodos para las personas en silla de rueda, por ejemplo, o incluso demarcar o destacar con mayor atención cuáles son los asientos para personas preferentes de movilidad reducida. Obviamente también el gran punto es cómo atacar el tema de la brecha vertical y horizontal que mencionaba anteriormente. Otros elementos que queremos ir a estudiar, y con esto voy cerrando mi presentación, queremos estudiar obviamente las bancas, ¿cierto?, la información variable y fija, cómo es el diseño de estas que sean accesibles. Queremos estudiar las entradas y salidas de los andenes, ¿cierto? Muchas veces estos trenes se detienen, ¿cierto?, a nivel de superficie, y el acceso y la salida es a través del nivel calle. Entonces los andenes están conectados al nivel calle, pero una persona en silla de ruedas tiene que maniobrar en espacios muy reducidos, ¿cierto?, y muy incómodos. También el tema de las escaleras, queremos estudiar cómo se puede gestionar de mejor manera los flujos, especialmente hoy día en pandemia, donde queremos evitar la aglomeración o el exceso de interacciones. Entonces también queremos de alguna manera estudiar también la validación, cómo valida una persona que entra por una ruta más accesible. Ahí se están haciendo hartos proyectos de metro donde se quieren poner validadores en ciertas puertas de acceso. Y también, por último, estudiar cuándo se necesitan medidas de gestión para evacuar de mejor manera los andenes de estaciones. En algunos casos, los pasajeros se ven atrapados, ¿cierto?, en el cruce de las líneas del tren, porque de alguna manera los torniquetes están muy próximos, ¿cierto?, a estos espacios, no hay almacenamiento seguro, y puede venir un tren, ¿cierto?, y puede generar algún accidente. Entonces hay algunas estaciones que necesitan
de reorganización de los torniquetes o de alguna otra solución más estructural. ¿Cómo queremos trabajar esto? Ya tenemos harta experiencia en experimentos, queremos trabajar en algún experimento, generar un nuevo laboratorio acá en la universidad, queremos basarnos en experimentos, ¿cierto?, que ya hemos hecho en la Universidad de Londres, ¿cierto?, con el apoyo de TACU y con Mike también, pero también queremos llevar esto a un nivel de terreno, queremos llevarlo a una estación existente. Y para eso, ahí le hemos transmitido a Diego de F Valparaíso la posibilidad de generar este laboratorio vivo, donde podamos tener un tren, un andén, un pedazo de andén en una estación en particular, y empezar a trabajar los pilotos, empezar a hacer pruebas de ensayo de todo lo que hemos trabajado a nivel de experimento y de futuras cosas que queramos probar. Entonces esa es un poco la apuesta también, de cómo llevamos esto a terreno, cómo lo podemos implementar en estaciones, cómo hacer este piloto con personas que están moviéndose en situaciones reales. Y eso nos ayuda mucho, porque hoy en día, en pandemia, es muy complejo convocar a mucha gente y generar aglomeración en experimentos, ¿cierto? Hay muchas cosas que nos cuestan hoy día hacer y estamos limitados. Ahora también, como futura investigación, y algo que estamos apostando con un proyecto FONDEF que queremos postular ahora, que es una investigación aplicada con tecnología, con innovación, que también la detección de personas, ¿cierto?, en andenes, en trenes y en otros espacios, no sea solamente manual, el conteo manual, ¿cierto? Partimos con un primer algoritmo de desarrollo, ¿cierto?, que aparece ahí en la foto a la izquierda, con detección, ¿cierto?, con vista lateral, lo que nos dio buenos resultados. Sin embargo, una vista lateral también hace que las personas también generen, que no se vean, ¿cierto?, porque yo puedo tener oclusión cuando una persona está detrás de otra y no me lo está detectando esta cámara lateral. Entonces nos hemos traspasado a una visión más superior, que es la foto a la derecha, donde queremos estudiar estos pasajeros, no solamente contar pasajeros, queremos también medir densidades, medir el nivel de cola en una boletería, por ejemplo. Queremos estudiar, por ejemplo, cuál es la evasión en los torniquetes, por ejemplo. Queremos hacer varias cosas de ese tipo y que de alguna manera esto permita tener un conteo automático, tener los registros, tener los datos, traspasar esos datos a un sistema que nos permita evaluar si los diseños son adecuados, y con esa manera podemos tener automatizado y en tiempo real la información. Esa es un poco la apuesta que queremos llevar. Así que, cerrando un poco eso, quisiera finalizar mi presentación y abrir un espacio también de preguntas, de comentarios. Si alguien quisiera decir algo también, bienvenido también, bienvenida sea. Así que muchas gracias. Así que dejo el espacio para preguntas. No sé si alguien se anima a preguntar. ¿Sí? Pueden ir levantando la mano, como Mike lo está haciendo ahí. Perfecto. ¿Sí? Adelante, Mike. Yes, thank you very much for this nice. Sí, muchas gracias por esta excelente presentación. También muchas gracias por la buena traducción, tengo que decirlo. Entendí bastante y quizás leyendo las diapositivas era un poquito más difícil, pero las imágenes, la verdad es que explicaban mucho. Por ejemplo, dijiste que tenías un buen éxito de 1,56 metros desde la puerta y 4 metros para el andén. ¿Cuál crees tú que sería lo mejor? Yo creo que depende mucho del tipo de flujo, si es que es de entrada o de salida. Por ejemplo, en la mañana, donde la gente está entrando a la ciudad, va en una dirección, más tarde en la noche, cuando vuelven a sus casas, están yendo en la otra dirección. Entonces no hay un número único mejor. Yo creo que todo depende de qué andén estamos mirando. Quizás podemos decir algo al respecto, o tú puedes decir algo al respecto, ¿no? Sí, es una muy buena pregunta, Mike. Yo creo que tiene que ver justamente con los perfiles de llegada y los perfiles de salida incluso también. La gente cuando sale, ¿cierto?, del tren sale en pelotón, ¿cierto? Sale todos juntos. Y hay una gestión también con los torniquetes también. Aquí, por ejemplo, los torniquetes funcionan de entrada y salida al mismo tiempo. No hay separación de torniquetes. No hay torniquetes de entrada a la estación o torniquetes de salida. Son bidireccionales. Entonces puede ser que en algún momento, como pelotón, esté saliendo mucha gente del andén, pasa a la zona de torniquetes, y a su vez también está entrando mucha gente por el torniquete, y se bloquea, por ejemplo.
y eso afecta al andén. Entonces también hay otros elementos externos que hay que considerar. Y obviamente la entrada al andén tiene otra distribución, es totalmente distinta, no es a pelotón, ¿cierto? No es, puede ser uniforme, puede ser una distribución totalmente distinta. Y obviamente acá hay que considerar ese tipo de cosas. Yo creo que a nivel de experimentación o de simulación, hemos llegado a valores de 4 metros, por ejemplo, a nivel de ancho de andén. Sin embargo, sería interesante probar esas cosas en terreno. Y yo creo que justamente el desafío de llevar esto a un laboratorio vivo. O sea, que nosotros pudiéramos ir observando a medida que va pasando el tiempo, ¿cierto? Punta mañana, punta tarde, diferentes horarios del día, y ver qué comportamientos se generan en los andenes, cosa que podamos mejorar la circulación. También es importante, por ejemplo, el uso de las bancas, por ejemplo. Cómo las bancas te van reduciendo el espacio efectivo del andén. Las bancas para poder sentarse son muy cómodas, obviamente, y necesarias, ¿cierto? Pero también cómo esos elementos te pueden perjudicar desde el punto de vista de los flujos. Entonces, yo creo que el desafío es muy complejo, porque si entendemos las estaciones como nodo y lugar, no podríamos desconocer el uso de las bancas como espacio de interacción, de descanso, de un punto de accesibilidad para poder después esperar el tren, ¿cierto? Hoy día los espacios de movilidad van más allá de los flujos, ¿cierto? La gente incluso se junta en el andén para intercambiar algún producto que compró. Entonces, yo creo que es muy interesante la pregunta, y efectivamente no hay solamente un valor. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que ir viendo esto como un desafío multifactorial, por decirlo así, como que depende de muchos factores. Y va a depender de cada estación. No es lo mismo una estación subterránea a una estación a cielo abierto o una estación terminal, ¿cierto? Entonces yo creo que también podemos ir generando ese tipo de recomendaciones, por ejemplo, de todas maneras. Sí. Thank you. Yes, thank you, Sebastian, Sí, for this. muchas gracias por la interesante presentación y gracias por también haberme invitado a este taller. Mi pregunta tiene que ver con la fotografía de el borde de el andén que evita que las personas se puedan caer al andén, el portal. ¿El tren se detiene en esa posición? ¿Es porque el tren se detiene en esa posición o es porque el conductor no puede frenar el tren? ¿Te refieres a esto, Taku? ¿A esta foto? Sí, esa misma. Sí, ok. En este caso, bueno, ahí el equipo de Metro Valparaíso me puede ayudar un poco más, pero por lo que vimos en terreno, este tipo de barreras se utiliza porque están próximas. O sea, si yo muevo mi cursor y lo desplazo hacia la izquierda habría una escalera. Entonces la gente que viene de la escalera y potencialmente puede avanzar en dirección al tren, se le pone esta barrera para evitar que se caigan y se aglomere mucha gente en esta zona por el acceso a la escalera, el acceso al andén. Ahora bien, pasa que el tren no siempre se detiene justamente en un punto, ¿cierto? De repente no es tan fijo eso, y por tanto, de repente bloquea obviamente esa puerta. Es un tema de diseño del tren y que no calza justamente con esa barrera. Entonces al final la gente tiene que pasar por detrás de la barrera y es una zona bien peligrosa. Ahí Diego levantó la mano para tal vez complementar mi respuesta. Pero gracias, Taku, por el punto, es muy interesante. Sí, perfecto. Ahí también para responder, ayudar a Sebastián y también para responder la pregunta de Taku. Claro, justamente estas estaciones fueron construidas en el 2005, lamentablemente con otras normativas, y en ese entonces nosotros teníamos la compra de los Extrapolis que estamos viendo, que son del 2005, un modelo de tren de Alstom, y luego en 2015 se hizo la compra del Extrapolis
modular. Entonces son trenes que lamentablemente tienen las entradas en posiciones distintas. Entonces justamente eso, el tren si bien para en el mismo punto, que es al comienzo del andén, la puerta está en lugares distintos. Y justamente como decía Sebastián, tenemos un flujo de escalera, ¿ya? Y justamente ese flujo de escalera es justamente donde sale y entra por el mismo lugar los pasajeros, y al momento de salir se enfrentan a un andén que quizás no tiene el ancho que quisiéramos que tuviera. Son estaciones que fueron diseñadas también incluso para un flujo menor. Entonces, en algunas oportunidades se dio que algunos pasajeros estuvieron próximos a caer a la vía y pues se puso esa barrera. Claro, es una solución poco pensada en el pasajero, más bien impuesta para evitar una situación de seguridad compleja. Y claro, obedece más bien al diseño más que a la operación del tren. Muchas gracias, Diego, por el complemento ahí, por aclarar Thank you very los much. comentarios. Sí. Igual, sí, no hay problema. En el caso también, Taku menciona este chat. Aquí, bueno, cada uno también puede escribir en el chat algún comentario si quiere también, no hay problema, en inglés o español, y lo vamos compartiendo. También aquí menciona también algo que a Diego le podría hacer sentido, ¿cierto? Al equipo de F Valparaíso en general. Si conocemos también la cantidad de pasajeros que está dentro del tren, ¿cierto? Y con eso también entender cuál sería el ancho óptimo también de las puertas también, y de estos elementos también. Ahí yo creo que es algo interesante que podríamos explorar. Yo sé que con Diego y con más gente hemos estado conversando la posibilidad de utilizar estas cámaras, ¿cierto? Y detectar pasajeros dentro del tren también, cosa que la gente supiera también cuál es el tren que está más congestionado, o qué vagón o qué puerta está más congestionada, y de alguna manera con eso poder estudiar el ancho de puertas un poco más óptimo tal vez, o necesario. Sin embargo, actualmente no se tiene esa información. Que yo sepa, no se tiene esa información de cuántos son los pasajeros adentro. Habría que poner con una cámara a estudiar eso, y de alguna manera ver entonces no solo la cantidad de pasajeros que sube y baja, sino que, como dice Taku, también una muy buena recomendación de estudiar quiénes están también dentro del tren. Así que ahí también, Diego, si me ayuda a complementar ese punto, y ver posibles también temas de continuar la investigación por ahí también. Sí, claro. La verdad es que hoy en día nosotros sí podemos medir la densidad a bordo del tren, pero de manera aproximada. Ya nosotros tenemos una modalidad de cobro que es por origen-destino. Entonces el pasajero debe validar su entrada y su salida, y con eso nosotros hacemos un match y podemos entonces definir qué cantidad de pasajeros hay a bordo de los trenes de manera aproximada. Siempre va a haber un flujo a lo mejor que se queda haciendo una carga a lo mejor en la zona paga, o espera el siguiente tren porque está esperando a alguien, pero es una densidad bastante aproximada. Pero efectivamente, como dice Sebastián, quizás hay otros desafíos que tienen que ver con dónde se ubica estos grupos de pasajeros a bordo del tren, porque a lo mejor nosotros pudiéramos sugerirle al pasajero que se distribuya en el andén en ciertas puertas o en ciertas posiciones donde a lo mejor sí hay mayor capacidad para que ellos puedan subir de manera más fluida, ¿cierto? Esas son algunas cosas que hemos ido pensando que se han ido levantando, por ejemplo, posicionar semáforos en el andén con cierta distancia y al mismo tiempo estar midiendo la densidad tanto en el andén como dentro del tren. Esas son cosas que a lo mejor nos pueden ayudar justamente con la distribución, con el flujo de pasajeros, y entendiendo que, claro, nosotros quisiéramos por ahí rehacer todas nuestras estaciones nuevamente. Tenemos estudios, nosotros estamos al tanto de todas estas brechas que tenemos. De hecho, comenzamos con algún par de proyectos este año, específicamente con 2 estaciones de alto flujo. Con el resto de las estaciones esperamos comenzar el próximo año con distintos trabajos enfocados también en la accesibilidad universal.
pero sí también entendemos que ya comenzar a ampliar los andenes, si bien es un proyecto que tenemos en mente, involucra inversiones muy altas. Entonces quisiéramos buscar soluciones más inmediatas, no tanto a mediano o largo plazo, que puedan impactar obviamente en la satisfacción y experiencia del pasajero, en su seguridad, por supuesto, y son soluciones que incluso nos permitirían evitar inversiones tan altas por un tiempo, ¿cierto? Esos son algunos temas ahí que vamos viendo con Sebastián, algunas soluciones un tanto novedosas. Sí, genial. ¿Alguien más quisiera comentar, dar alguna otra pregunta? Si no, podemos dejarla para la discusión también, no hay problema. ¿Sí? Bueno, sigamos entonces con el workshop. Le damos el pase ahora a Mike. Si le parece bien ahí, podemos continuar. Y ahí con esa presentación, luego después tomamos un descanso y después volvemos con Taku y al final terminamos con la discusión final. ¿Les parece?